טוב, שלום לכולם. continuamos בעזרת השם con los alajot de Bishul de Shabbat, Siman Shin Yudhet, Seif Yud. Todo lo que vimos las últimas semanas tiene que ver con nosotros. Fíjate, todo el tema de cocción. Empezamos a ver lo que es cocción en Kli Rishon. Kli Rishon, para recordarles un poco los contenidos y las estructuras alágicas. Kli Rishon, llamamos a todo Kli que estuvo directamente sobre el fuego. Incluso que lo hayamos quitado del fuego, en tanto y en cuanto la temperatura del Kli siga estando por encima de los 45 grados, que es lo que se llama Yad Soledetbo, el Kli se considera Adain que es Kli Rishon. Todo Kli que es Kli Rishon es un Kli que cocina. Hasta aquí, punto número 1. Lo que nos implica esto es, si tenemos Kli Rishon, tenemos que saber directamente también que quiere decir que hay Kelim que no son Kli Rishon. Y si no son Kli Rishon, primero y principal la pregunta va a ser, ¿qué tipo de Kli se considera? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre un Kli y otro Kli? Y la tercera es la diferencia alágica a nivel de cocción. Ahí, todo Kli que no sea Kli Rishon, sí cocina y no cocina. Y la última pregunta que viene, por un lado, muy Keder Hagá, muy como si fuese como una pregunta extra, pero a nivel alágico es una pregunta que toma una envergadura muy, muy grande, es ¿qué pasa cuando tengo un Kli y no lo paso directamente a otro Kli, sino que en el momento en el que vuelco el contenido de un Kli al segundo Kli y en el medio toca algo que no está cocido? Para poder entender esta alajá, la alajá Yud, del Siman Shin Yudhet, les leo primero el Shulchan Aruch, traduzco lo que dice el Shulchan Aruch y vamos a encontrar que en unas aproximadamente 8 palabras del Shulchan Aruch, que es el seif, el inciso que trae esta alajá, tenemos aproximadamente 6 o 7 alajot escondidas en cada una de las palabras. Omer el Shulchan Aruch kaja. Asur liten tvalin bikeara ulearot aleen mikli rishon. Queda prohibido dar tvalin, pueden ser condimentos o alguna comida que no haya estado que no se cocina con facilidad. Dijimos que cuáles son las cosas que se cocinan con facilidad. Son todo tipo de cosas que son o muy pequeñas o que son muy dakot, que son muy, por decir así, muy finitas. Por ejemplo, las hojas de té o algún tipo de pescado que son bien pequeños, que se cocinan con mucha facilidad. Queda terminantemente prohibido poner tvalin, que son este tipo de comida que no se cocina con facilidad, en una que hará en un recipiente, y vertir sobre ellos ulearot alehen mikli rishon. ¿Qué es lo que quiere decir? Queda terminantemente prohibido poner un tipo de comida que no se cocina con facilidad en un recipiente y volcar agua de un recipiente que es Kli Rishon. Quiere decir volcar agua hirviendo de un recipiente que estuvo directamente al fuego. Obviamente que no estamos hablando solamente de agua, sino que todo tipo de comida que esté rotajat, por ejemplo, salsas, agua, sopa y todo tipo de cosas que no sean necesariamente líquidos 100%, queda terminantemente prohibido volcarlos por sobre la comida que está en el segundo Kli y está crudo. A simple vista el seif es un seif muy sencillo que nos trae muy pocos datos, que quiere decir, está prohibido poner en una olla y volcar del primer Kli al segundo Kli. El primer Kli es Kli Rishon, el segundo Kli tiene un elemento de comida adentro. Queda prohibido volcar del primer Kli al segundo Kli debido a que se puede cocinar y eso es todo. Omnam, cuando nos fijamos, cuando estudiamos esta alajá en varios aspectos, vemos que el Shulchan Aruch oculta aquí varios temas. El primer tema es Bishul Bikli Sheino Kli Rishon. El primer tema es, en español, cocinar en un Kli que no es Kli Rishon. Nosotros por lo general estamos acostumbrados a que todo lo que queremos cocinar necesitamos sí o sí ponerlos a una fuente de calor. Por ejemplo, pasta. Para poder poner pasta hay que poner una olla al fuego. La olla esta tiene que hervir y una vez que la olla comienza a hervir, recién ahí podemos poner la pasta, tardan entre 5 y 8 minutos y la pasta está lista. ¿Mejor?
más allá de eso, no hay forma de poder cocinar una pasta y que quede bien cocida si no es de esta manera. Pero por otro lado, tenemos tipos de condimentos o tipos de comidas, por ejemplo, usamos fideos de arroz. Ceder y triot ores. Y triot ores es una comida que no es necesario cocinar. ¿Cómo se puede hacer? Puedo agarrar los triot que vienen secos completamente, los pongo en una olla o en un recipiente, pongo a hervir agua en una cumcum, en una pava, les tiro el agua encima de estos estos fideos de arroz. Entre 5 y 7 minutos, solamente tengo que ir mezclando y está completamente listo. ¿Se puede comer? ¿Cómo puede ser? La comida esta no pasó por el fuego. ¿No? No pasó por el fuego. No quiere decir que estos sitios no necesiten cocción. No solamente que necesitan cocción, sino que la cocción por medio del agua hirviendo que le tiramos encima es una cocción suficiente como para que esté listo para comer. Si no hubiese pasado este tipo de cocción, por que es imposible comerlo porque es duro y no tiene ningún tipo de sabor. Asimismo, por ejemplo, en Israel lo que se vende que se llama manahama. Son un tipo de noodles que están precocidos y vienen disecados en una caja de plástico. Uno le agrega agua hirviendo, espera 5 minutos, 7 minutos y ya está cocido completamente, se puede llegar a comer. Este tipo de cocción es lo que se llama cocción en kli sheni. No solamente que si yo vierto el agua hirviendo sobre los fideos se cocinan, sino que si yo agarro este agua hirviendo y lo vierto en un tupper, en una kufsan, ¿no? En lo que sea, y dentro de eso pongo los fideos, los itriotores, se van a cocinar de la misma manera. Con lo cual vemos que hay bishul, hay cocción de algunos tipos de comida en elementos que no son considerados kli rishon. Y la halajá, efectivamente, Marana Shulchan Aruch determina, según la Shita Rabbeinu Tam, que queda terminantemente prohibido poner comida cruda en un recipiente y vertir de un recipiente que es Kli Rishon un líquido que está a una temperatura mayor de 45 grados debido a que eso cocina. Chas v'shalom, si una persona cocinó de esta manera, ¿qué es lo que pasa? El elemento o la comida queda terminantemente prohibida comerla en Shabbat. Hay ciertos casos en los cuales va a estar permitido comer en Motzai Shabbat. Lo vimos en los primeros Seifim, Seif Aleph Ubet, que habla del tema de cocción por error, beshogeg, o para una persona enferma, sí se puede llegar a comer. Pero a simple vista, o a primera línea de la halajá, en el momento en que una persona cocinó de esta manera, la comida está prohibida en Shabbat. La Mishnah Berurah aclara que Irui Mikli Rishon me vaya el que de Clifa. ¿Qué quiere decir? Irui Mikli Rishon es vertir de un Kli que estuvo directamente al fuego, llamado Kli Rishon. Virtiendo de este Kli Rishon sobre la comida, cocina por lo menos una clipa, una pequeña cáscara de la comida. Cuando estamos hablando de cáscara, la medida lógica de lo que se llama kedei clifa son aproximadamente 2 milímetros de la comida. Los citriotores tienen no mucho más de 2-3 milímetros, incluso menos de medio centímetro cada uno de los fideos de arroz tiene de diámetro. Con lo cual, si cocina 2 milímetros alrededor de todo el fideo, cocina aproximadamente completamente cada uno de los fideos. Con lo cual, si alguien hace shalom, agarra en Shabbat y quiere comer itriotores, el malazot tiene prohibido prepararlos dentro de Shabbat. Esa es lo que acá es la halajá de bishul, cocinar en un kli que no es kli rishon por medio de irui. La halajá, irui mi kli rishon, cocina. Najón que Marana Shulchan Aruch no determina cuánto cocina. Si cocina kedei clifa, una pequeña cáscara, o cocina completamente el elemento. En el Hot Shabbat no tiene mucha diferencia si cocina una o cocina la otra. En el momento en el que cocinamos tanto la clipá o
el elemento completo, la comida queda terminantemente prohibida dentro del Shabbat. Omnam, en el Hot Yoredea, en el Hot Kashrut, Maran está de acuerdo con la Mishnah Berurah que Irui Bikli Rishon, volcar un líquido de un recipiente que salió del fuego y está a mayor de 45 grados, cocina que de clifá. Según el tema de Kashrut, si Hasbe Shalom nos pasa una cosa así en la semana, que se mezcló algo que está prohibido en la semana, se puede se puede quitar una clipá de toda la comida y el resto de la comida va a estar permitido. Lo que en Shabbat está prohibido por un tema de Ilhot Shabbat, por un tema de cocción y no solamente por un tema de kasher o taref. Esa es la primera alajá. La segunda alajá, bishul bikli sheini bekalei bishul. Bishul bekli sheni dijimos que es agarrar agua o cualquier otro líquido que estuvo al fuego directamente en un kli rishon, está a una temperatura mayor de 45 grados y la volcamos sobre un segundo recipiente que no está al fuego. Este segundo recipiente, a diferencia del primero, que debido a que no está en el fuego, se considera kli sheni. Y kli sheni tenemos nuevamente la machloket. Ahí kli sheni Mebashel, alcanza Kli Sheni para poder cocinar, o Kli Sheni no alcanza la temperatura que pueda llegar a obtener el elemento que pongamos adentro para cocinar. ¿Cuál es la nafkamina? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra alajá? ¿Cuál puede ser la diferencia finalmente si cocina o no cocina? Que si nosotros decimos que Kli Sheni, cocina, todo lo que pongamos dentro va a estar prohibido. Si Kli Sheni no cocina, todo lo que pongamos dentro no va a estar cocido y vamos a poder comerlo. Entre otras cosas, es muy fácil probar. Una persona puede poner a hervir agua en una pum en la pava eléctrica. Una vez que el agua hirvió, pasarlo a un segundo recipiente y en ese segundo recipiente poner algún tipo de comida. Si es una comida como pasta, muy probablemente no se vaya a cocinar. Va a estar ablandada, va a estar incluso tomar algún tipo de forma como la pasta que no es dura, pero muy probablemente ese tipo de comida no sea apto para comer. Asimismo, si nosotros volcamos del primer recipiente a la pasta que está en el segundo recipiente, tampoco va a estar suficientemente listo para comer. ¿Por qué? Porque la pasta es un elemento que necesita sí o sí pasar entre 5 y 7 minutos o 8 minutos, depende de qué pasta, al fuego, a una temperatura constante, en un agua hirviendo constantemente que cocina. A diferencia de la otra comida, como dijimos, que es los fideos de arroz, que en cuanto le volquemos agua hirviendo desde arriba, el agua va a cocinar los fideos estos y los va a hacer aptos para comer. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pueden preguntar. Están abiertos, tienen posibilidades de hablar. Ok, si no hay preguntas, sigo adelante. Al Shulchan Aruch dice en esta segunda alajá, Ve'im udavar yavesh shelo nitbashel milifnei Shabbat, hen shorim oto bechamin b'Shabbat. Si es algo seco que no se cocinó antes de Shabbat, queda terminantemente prohibido depositarlo en agua hirviendo, no agua que está al fuego hirviendo, sino que agua caliente en Shabbat. ¿Por qué? Porque puede cocinar una cantidad mínima y permitir que el elemento sea apto para comer en Shabbat. Aval, dice Shulchan Aruch, me dijimos todo Benjamín, se puede lavar en agua caliente. Obviamente que agua caliente no es agua que sale de Kli Rishon. ¿Dónde figura esta alajá? Seif Dalet. El Seif Dalet vuelve a aparecer entre las alajot que están semi-ocultas en este Seif, en el Seif Yud, y nos van cerrando la imagen general de la alajá y el panorama general de todas las distintas alajot que figuran en este Seif. Aramá dice, Na'agul Israel, y la costumbre es tener cuidado, lejatjila, en todo lo que tiene que ver de no depositar pan,
dentro del agua caliente, incluso en Kli Sheni. Y esto es todo lo que tiene que ver con el Seif que hablamos con la Sarajot que hablamos cuando estudiamos el Seif Dalet, Hei y Vav también, con el tema de poner Shkedei Marak en la sopa, poner pedazos, crutónime en la sopa y todo eso. La Mishnah Berurah agrega y dice lo siguiente: Bekli Sheni, mutar latent valim, está permitido poner cosas que no se cocinan con facilidad, incluso que el elemento esté a más de, que incluso que el líquido esté a más de 45 grados. Quiere decir, agarré agua de una concón que está hirviendo, lo pasé a un segundo recipiente. En el segundo recipiente, la Mishnah Berurah sí permite poner comida seca ahí. ¿Por qué? Porque Kli Sheni Inom Bashel, afiru, incluso cuando la temperatura está por encima de los 45 grados. Ceder. Lemaskana, le Sikum, la Mishnah Berurah trae que Yesh Bishul, hay cocción en Kli Sheni, Bechol Davar, Chutz, excepto las cosas que se sabe que no se cocinan. Sabemos que pasta, cuando pongamos en Kli Sheni, muy probablemente no se va a cocinar. Va a estar incomible en Shabbat. Nadie va a recomendar que intentar una cosa así. Pero de todas maneras sabemos que pasta no. Minujata va y el Kut Yosef trae lo siguiente. Dicen, en Bishul Bekli Sheni, no hay cocción en Kli Sheni, ela solamente en lo que se llama Kalei Bishul. ¿Qué es Kalei Bishul? Todo lo que se cocina con facilidad, ahí sí hay cocción. Y si hay cocción, queda terminantemente prohibido hacerlo. Con respecto a Kli Sheni, Shayat Soledet Bo, dijimos que la diferencia entre Kli Rishon y Kli Sheni es, más que nada, no la temperatura del contenido, sino el lugar donde estuvo posicionado el Kli. El Kli Rishon, sí o sí, estuvo el Kli sobre el fuego. El Kli Sheni, sí o sí, el Kli estuvo fuera del fuego. En el Kli Rishon puede tener un recipiente, puede tener un contenido a 50 grados y cocina. Y en Kli Sheni puede tener un contenido a 85 grados y no cocina. ¿Por qué? Porque todo lo que me cambia la esencia de la halajá en este sentido es si es Kli Rishon o Kli Sheni. Nosotros no nos fijamos en la temperatura para determinar la halajá, excepto que hablemos de la halajá, de la temperatura, de Yad Soledet o no Yad Soledet. Es un término y una diferencia absolutamente halágica. Cuando nosotros tenemos que venir a dar la determinación halágica, Najón, que físicamente hay una explicación, la diferencia entre Kli Rishon y Kli Sheni, que es, según la que vimos hace varios shurim, la repetimos rápido por si alguno se olvidó. Kli Rishon recibe el calor directamente del fuego, se calienta en las paredes del Kli y ese calor se disipa desde las paredes, hacia la comida, calentando la comida. A diferencia de Kli Sheni, que las paredes del Kli están frías y la comida, que es el elemento caliente, disipa el calor hacia las paredes, calentando las paredes, con lo cual en el Kli Rishon la comida que está dentro del Kli solamente recibe calor externo, con lo cual la temperatura de la comida sube. A diferencia de Kli Sheni, que la comida es la que disipa el calor hacia afuera y pierde temperatura, con lo cual muy probablemente no cocine. La tercera halajá que figura en el Shulchan Aruch en base a lo que vimos es Netinat Davar Lach de Kli Sheni. Y aquí comienza la gran pregunta de la semana. Si bien las últimas semanas nos estuvimos dedicando a preguntas complicadas como, por ejemplo, cómo hacer té en Shabbat, se pueden usar Shkedei Marak o no Shkedei Marak en Shabbat,
poner incluso sal en la comida o no poner sal en la comida. La gran pregunta de esta semana, ¿cuál va a ser? Ahí es permitido preparar un Nescafé en Shabbat. ¿Qué quiere decir preparar un Nescafé? Café y un poco de leche. ¿Cuál es el problema de la leche? La leche de por sí está fría. Y si la leche está fría y voy a ponerla en un café caliente, ¿qué va a pasar con esa leche? Esa leche se va a calentar. Si esa leche se va a calentar, pasa un proceso físico en dos campos. El primer campo es la leche, que la leche se calienta por entrar en un recipiente que tiene una mayor temperatura. Por otro lado, la leche enfría el café que tenemos en el vaso. Muy probablemente, el café no va a ser clivillón, porque nadie se le va a ocurrir agarrar y poner un vaso, o nadie se le va a ocurrir poner directamente la olla, el finján o la pequeña ollita con café al fuego y tomar directamente de ahí. Camubán, que todos vamos a agarrar el café que fue preparado como corresponde y lo vamos a vertir en un vaso y en ese segundo vaso vamos a tomar, de ahí vamos a tomar. Con lo cual, todo lo que vamos a decir ahora, la próxima halajá, tienes absolutamente netinat davar laj, entregar o poner algo líquido sobre, poner líquido frío dentro de un líquido caliente. ¿Beseder? Netinat davar laj, la Mishnah Berurah dice lo siguiente. Algo frío que está, algo líquido que está frío, si se cocinó en el Shabbat, si se cocinó en el Shabbat, por ejemplo, salsa, cocinamos en el Shabbat una carne estofado y la salsa es semilíquida, pero está cocida. Está permitido, ¿qué quiere decir está permitido en este caso? Y es aquel, hay que permitir mezclarlo con agua caliente. ¿Qué quiere decir? Aquí que queremos calentar un poco de salsa, la salsa obviamente que está prohibido ponerla directamente a la plata a calentar, pero tenemos una salsa media espesa o queremos calentarla y la salsa ya fue cocida, se cocinó en el Shabbat. Se puede agarrar un recipiente con un poco de agua hirviendo, ejemplo, agua del Mejam, o incluso una pequeña olla que estuvo dentro, sobre la plata y tiene agua hirviendo, y poner ahí adentro salsa. Mezclar la salsa que está a temperatura ambiente o a temperatura fría con el agua que está en Kli Sheini. ¿Ceder? ¿Por qué? Porque en este caso hay que entender que toda la discusión tiene que ver si Kli Sheini me vayel o no me vayel. Kli Sheini dijimos que nunca estuvo al fuego. Ya de por sí decimos que no me vayel. Incluso en un elemento que sea líquido, en un elemento que haya sido calentado, que ya fue cocido en Erev Shabbat, vamos a decir que en este caso, Yesh leakel, está permitido leakel y hacerlo en Shabbat. Omna, varios de los poskim Istapku, tuvieron dudas si permitir o no permitir esto. Aval, con respecto al Nescafé, dijeron que la leche de hoy en día, sin ningún tipo de duda, queda permitido ponerlo adentro del café. Si una persona agarra café, hace un Nescafé en Shabbat a la mañana y quiere agregarle un poco de leche, no hay ningún problema. Debido a que la leche ya pasó también grandes procesos de, entre otras cosas, cocción, la pasteurización que pasa a la leche y todo eso, permiten y habilitan a la leche diciendo que fue un elemento líquido que ya fue cocinado en Erev Shabbat y se puede poner en Kli Sheni. Ahora bien, podríamos llegar a decir que todas las semanas venimos diciendo que un elemento líquido que se cocinó en Erev Shabbat, si ya se cocinó en el Shabbat y se enfrió, cuando volvamos a calentar no se vuelve a cocinar. Najón, eso es una afirmación cierta y ya lo trajimos en el Shulchan Aruch y sobre todo cuando dijimos y estudiamos el tema de
calentar sopa en Shabbat directamente. Pero por otro lado, hay que entender que para poder utilizar este tipo de líquidos como café, no estamos utilizándolo en Kli Rishon, no estamos utilizándolo en un recipiente que va directamente sobre el fuego, sino que estamos utilizándolo en un recipiente que tiene contenido que ya vino del fuego y eso lo llama un segundo Kli, es una segunda etapa del el líquido que estuvo calentándose en el Kli Rishon, y de esa manera explicamos a nivel físico que la tendencia de la temperatura es, la tendencia de la temperatura del contenido es bajar la temperatura para calentar el Kli, y de esa manera el líquido que ya fue cocinado en el Shabbat, por ejemplo, la leche del Nescafé, no hay ningún problema y se puede llegar a utilizar. Gush roteach sheino bekli rishon. Una más de las halajot que aprendemos en este seif, ¿cuál es? ¿Cuál es el din? ¿Cuál es la halajá para un gush roteach? Por ejemplo, tenemos una papa completa, de una papa completa o un huevo completo o un pedazo de carne completo. No puso sino carne, más que nada carne roja, cuando se prepara el gush completo. Cuando lo quitamos de Kli Rishon, ¿podemos agregarle líquidos que vienen de Kli Sheni? Sí. Por un lado está escrito lo siguiente, si está en Kli Rishon, si lo quitamos de Kli Rishon y agarramos agua que viene de Kli Rishon, en teoría no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque los dos son Kli Rishon y Kli Rishon no cocina más que el segundo, que el otro Kli Rishon que teníamos, con lo cual lo que puede llegar a pasar en muchos casos es que si una persona hizo el jamín o un estofado y se está quedando sin agua, en teoría podría poner la olla abajo de las canillas del Meijam, del termo de agua, no del termo, del Meijam de agua de Shabbat, que está conectado a una temperatura constante en Shabbat, y abrir la canilla y agregar agua. Najón, que según la halajá hay mahloket y la mayoría de los poskim no lo permiten. Por otro lado, en este caso, los poskim de hoy en día dicen Puk haze mai amadavar. Fíjate cómo se comporta todo el pueblo. Y ese es el psak, entre otros psakim, que dio Rebabum Shapira, que era Rab Rashi de Israel y fue el presidente o el dirigente del Beit Adin Rabbaní durante aproximadamente 50 años, que estuvo sentado en el Beit Adin, y determinó, Najón que la halajá escribe cosas que sí se pueden y cosas que no se pueden. Por otro lado, hay que tener muy presente que si la halajá, o que si todo el mundo hace una pegulá en Shabbat que tiene respaldo en la halajá, por más que el Shulchan Aruch diga que no, la pegulá que hace todo el mundo, la acción que hace todo el mundo, toma un valor mucho más grande, debido a que tiene respaldo en el Shulchan Aruch y de todas maneras está permitido. Una pregunta. ¿Preguntas hasta aquí? Raúl, ¿qué Sí. tal? El Azar Pimentel de Buenos Aires le habla, ¿cómo le va? Bien, dime. Disculpe la interrupción. En los shiurim, cuando hablamos siempre de esto, tengo preguntas y nunca sé cuándo preguntar. Con respecto a lo que se llama la leche de soja o la leche de almendra, ¿cuál es el din con respecto a eso para Shabbat? La leche de soja y la leche de almendra, que es rico a quien le gusta y que no es rico a quien no le gusta. O la pregunta es un tipo más que nada te refieres a un tema de ponerlo en líquido caliente. Correcto, porque como o sea, no, desconozco si tienen din de cocción, la pasteurización. Entiendo. La leche de almendra, si tú la preparas en casa, no tiene ningún tipo de cocción, con lo cual puede ser más complicado. Leche de soja y leche de almendra comprado, por lo general tienen que pasar algún proceso, algunos procesos de preparación
y muy probablemente pasen algún tipo de cocción para evitar bacterias y todo ese tipo de cosas. Hay que fijarse exactamente cómo es el proceso de cada uno de los elementos. Leche de soja, si no me equivoco, teniendo en cuenta que la soja es un brote y llega a convertirse en leche, pasa algún tipo de proceso de temperatura que se considera de esa manera cocido. Leche de almendras, habría que ver exactamente cómo se prepara. La leche de almendras no es de la misma manera, sino que son procesados con exceso de agua. Si no pasa ningún tipo de cocción, podríamos llegar a decir que mejor no ponerlo dentro del café. Omnam, hay otro din que todavía no llegué a ese din, que es el din que se llama Tatay Gavar. ¿Cuál es el din de Tatay Gavar? El din de Tatay Gavar es lo siguiente. Si yo tengo en un vaso bebida caliente, aquí que tengo un vaso y tengo hasta aquí de bebida caliente y agrego agua fría, muy probablemente, o mejor dicho, sin ningún tipo de duda, la poca agua caliente que tenía aquí abajo se va a enfriar y no va a tener cocción. Por otro lado, si yo tengo una cantidad así de agua caliente y agrego así de agua fría, trata de gavar, el de abajo se sobrepone al de arriba y quiere decir que el de abajo calienta al de arriba. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una cantidad así pequeña de agua fría y agrego una cantidad así de agua caliente? En teoría podría decir, no, trata de gavar. El de abajo, que es frío, no se calienta por el de arriba y estaría bien. Pero por otro lado, hay una medida en cantidades. Si yo sé que tengo muy poco agua fría y voy a agregar una gran cantidad de agua caliente, casi sin ninguna duda podríamos llegar a decir que el agua fría se va a calentar. Si tengo una gran cantidad de agua caliente y tengo muy poca cantidad de agua fría, lo que me va a cambiar la diferencia ahí, si se puede hacer en un Shabbat o no, es para qué estoy agregando el agua fría. Si yo estoy agregando, tengo una cantidad, supongamos una cantidad así de agua caliente, ceder, y agrego una pequeñita cantidad de agua fría arriba, ¿para qué agrego el agua fría? Agrego el agua fría para calentar esa agua fría o agrego ese agua fría para llevar al agua caliente a una temperatura que yo pueda tomar. En Shabbat, lo que nosotros decimos es Melejet Machshevet Asra Torah. Lo que la Torah impide, o mejor dicho, nos dice que tenemos permitido hacer, que es, tenemos permitido generar cosas que el pensamiento nuestro tenga como intención generar una transgresión en Shabbat. Si yo quiero poner agua fría dentro de un vaso de agua caliente para enfriar el agua caliente, que lo que yo no quiero hacer es calentar el agua fría que estoy agregando. Ceder. Con lo cual, con la leche de almendras, si suponemos que no está cocida, suponiendo el caso que no pase ningún tipo de cocción, hay que entenderlo para qué agregas la leche de almendra al café. Si agregas la leche de almendra al café para darle gusto al café, hay que ver qué es lo que pasa. Si la leche no está cocida y agregas la leche de almendra de agua, agregas la leche de almendras dentro del café para darle gusto al café, ¿cierto? Al cortar el gusto de la cafeína o rebajar el gusto y que sea menos fuerte, ¿tu interés cuál es? Que esa leche se mezcle dentro del café y que esa leche tome la temperatura del café. Quiere decir que tú quieres que esa leche esté caliente, más caliente de lo que estás agregando. Pero si por otro lado estás agregando esa leche para que, entre otras cosas, el café baje la temperatura, o mejor dicho, se enfríe un poco y esté apto para tomar, en teoría podríamos decir que no hay ningún tipo de problema. Ceder, Lazar, eso tiene que ver más que nada con tu pregunta, pero esto sí, solo sí, dependiendo de si la leche de almendras viene cocida o no viene cocida, que eso habría que averiguar. No te lo puedo decir, no sé exactamente cómo es el proceso que pasa cuando compras leche de almendra en un cartón. En casa es barur que no se prepara así, en un cartón no sé.
Perfecto, Raúl. Muchas gracias. Le voy a preguntar al Raúl Oppenheimer cómo... Se preguntan en Najón. Puedes preguntar ahí exactamente cómo para la leche, o por lo menos fijarte en el cartón de leche de almendras, cómo es que dice que la leche de almendras es preparada. Sí, es preparada de una forma en la cual se pasa un proceso de pasteurización, no hay ningún problema porque fue cocida. Si no dice nada de eso, hay que fijarse exactamente cómo se hace. Decíamos, la nueva alajá, o otra alajá más, es lo que pasa con el gush roteach sheino bekli rishon. ¿Qué pasa con un gush, un pedazo, por así decir, una papa completa o un huevo completo, que son elementos, o un pedazo de carne completa, que son elementos que cuando uno lo cocina, toma una temperatura muy alta, es la única forma de que se cocine también por fuera y por dentro, y que muy probablemente cuando quitemos, por ejemplo, la papa, la abramos, una papa entera, la abrimos después de haber estado en el kli rishon o en la plata calentándose, todavía está a un nivel, se podría llegar a decir, rotea, está hirviendo por dentro. Si bien por fuera uno podría llegar a agarrar la papa y tocarla y no quemarse, por otro lado, cuando uno la abre, la temperatura interior es mucho mayor a la temperatura exterior. ¿Qué pasa con este tipo de papa? Se considera este tipo de comida, el gush, se considera como kli rishon o como kli sheni. ¿Qué es lo que me cambia? Lo que me cambia es que si la papa esta, por ejemplo, es como kli rishon, por ahí no podría agregarle condimentos. Porque agregarle condimentos, que son elementos de fácil cocción, quiere decir que el condimento que agregue se va a cocinar. Sal, pimienta, ajo en polvo, todo lo que agregue sobre la papa se cocina, porque la papa está bemetro taja, te está bemet hirviendo. Por otro lado, si la papa, o si este tipo de comida en gush se considera kli sheini, dijimos que kli sheini es un bashel, como mucho que de clifa, que con mucho como una pequeña cáscara de 2 milímetros. De esa manera implicaría que todo lo que pueda llegar a agregarle no se cocina y lo puedo llegar a usar. Aramá, Beseder, determina Bemet que este tipo de comida es o kli sheni. La Mishnah Bua trae shita que es más mira que Aramá. ¿Qué quiere decir? Que un elemento, un gush, que yatzo le detbo, que la mano que está a más de 45 grados, hay que tener cuidado debido a que se puede llegar a cocinar. Y es poskim, hay algunos poskim que dicen que todo el tiempo que este gush está por encima de los 45 grados, cocina, con lo cual no podríamos agregar ningún tipo de comida o de condimento que no haya pasado cocción a este gush. No se olviden que dijimos que de todas maneras que la sal que llega hoy en día a la mesa es un elemento que ya pasó cocción, con lo cual en bishul ajar bishul no hay cocción, no hay una segunda cocción en la sal no hay ningún problema. Estamos hablando de la sal de antaño o lo que son sales minerales que uno puede llegar a comprar en algún lado que no pasan procesos de cocción. Por otro lado, gran cantidad de los poskim, más que nada poskim sfaradim, de hoy en día, determinan que gush directamente como kli sheni, como la cita del Ramá, y no hay ningún problema, se le pueden agregar condimentos o algún otro tipo de comida para mezclar sin tener ningún tipo de problema de bishul. Otra de los clarim que aprendemos en este seif es lo que pasa con bishul en kli shlishi. Kli shlishi dijimos que a diferencia de kli rishon que estuvo directamente sobre el fuego, kli sheni es el kli en el cual recibimos el contenido de kli rishon. Sí, Itzhak, dime. Rafael, con el tema anterior del gush, se pasa digamos, el pedazo de carne a una bandeja. Sí. Entonces, ahí ya se convierte en kli sheni. Con respecto a la carne o a la papa o el huevo,
la mafloquet no importa solamente si la pasaste de la olla a la bandeja o si la pasaste de la bandeja directamente al plato. Son elementos que el nivel de temperatura que tienen en el interior se mantiene durante mucho tiempo, incluso después de haberlos quitado del kli rishon. Cuando tú agarras un gush de carne, o sea, el pedazo de carne completo, que lo sacaste de la olla o de la fuente que estuvo directamente en el kli rishon, durante 10, 15 minutos, muy probablemente, si lo abres, la temperatura interior es muy alta. Omnam, volvemos a la machloket. ¿Cuándo se considera kli rishon, kli sheni? Aramá y poskim sfaradim, como el Kut Yosef y otros tantos más, determinan que es como kli sheni en el momento en que lo quito de la bandeja, sin importar exactamente si está por encima de los 45 grados o no. A Mishnah Berurah, en ese sentido, mafmir. ¿Cómo puede ser que haya machloket entre Ramá, que es posek de los Ashkenazim, y la Mishnah Berurah, que es posek de los Ashkenazim? Pasa no pocas veces que incluso dentro de los poskim Ashkenazim, el Ramá, que vivió hace casi 500 años, y la Mishnah Berurah, a Hafetz Haim, que falleció aproximadamente 100 años, que incluso dentro de esta diferencia de poskim Ashkenazim hay machlokot. ¿Usted te responde eso a tu pregunta, Isaac? Sí, muchas gracias. No, dijimos, Kli Shlishi. Dijimos Kli Rishon es el Kli que estuvo directamente al fuego, Kli Sheni es el Kli, el segundo Kli que pasamos de Kli Rishon a él, y Kli Shlishi comenzamos la machloket, que es. Si Kli Shlishi es el tercer Kli como Kli Sheni, pasamos de Kli Rishon a Kli Sheni y de Kli Sheni a Kli Shlishi, es una posibilidad. Por otro lado, gran parte de los poskim determinan que cómo hay una diferencia entre Kli Rishon y Kli Sheni, que es en dónde estuvo el Kli en sí mismo. Dicen los poskim, entre Kli Sheni y Kli Shlishi también tiene que haber alguna diferencia. Y la definición que ellos dan es la siguiente. Si la diferencia entre Kli Rishon y Kli Sheni es una diferencia entre el Kli mismo, la diferencia entre Kli Sheni y Kli Shlishi tiene que ser una diferencia entre el contenido del Kli. Y lo que nos cambia ahí es a qué temperatura está el elemento que está dentro del Kli. Todos los poskim que determinan de esta manera van a decir que la diferencia entre Kli Sheni y Kli Shlishi es que Kli Sheni es temperatura por encima de los 45 grados y Kli Shlishi es una temperatura por debajo de los 45 grados, con lo cual Kli Shlishi de ninguna manera puede cocinar. Incluso en lo que se llama Kalei Bishul, las cosas que se cocinan muy, muy fácilmente, si volvemos a retomar el mismo ejemplo que tomamos al principio del shiur con los fideos de arroz, a nadie se le va a ocurrir agarrar fideos de arroz y cocinarlos, o prepararlos, mejor dicho, en agua fría que sale de la canilla, o incluso en agua templada que sale de la canilla, porque, por decir de alguna manera, casi seguro que va a seguir duro, como estaba al principio, e incomible. Por eso se necesita agua que pase los 45 grados, en el caso de los fideos de arroz, al que esté, incluso en Kli Sheni alcanza, no necesita tener que estar en el fuego. Omna, esa es la shitá de varios de los poskim, por ejemplo, Hazon Ish y algunos poskim más Ashkenazim. Parte de los poskim Sfaradim que determinan que la diferencia entre Kli Sheni y Kli Shlishi es simplemente a dónde lo pasé. Del primero al segundo hay una diferencia física, técnica en el Kli. Del segundo al tercer Kli no hay diferencia, y eso es lo que no hay diferencia física o técnica, sino que pasé de un segundo al tercer Kli se considera ya Kli Shlishi. ¿Ceder? Le maasé, hay poskim, por ejemplo, Airei y algunos de los poskim que así más, que dicen que hay bishul en Kli Shlishi, que la mano que está por encima de los 45 grados. Por otro lado, hay partes de los poskim ashkenazim que dicen que hay bishul en Kli Shlishi solamente cuando la temperatura está por encima de 45 grados y lo que queremos llegar a calentar es lo que se llama kalei bishul, las pequeñas cosas que se calientan, se cocinan
con rapidez. Como por ejemplo este pescado, del pescado que hablamos del principio, o elementos, por ejemplo, que son como estos fideos de arroz. En ese caso, sí van a decir que hay Kalel Bishul. Por otro lado, poskim más cercanos a nosotros, como por ejemplo a Moshe Feinstein, que vivió en Estados Unidos hasta hace, falleció creo que hace aproximadamente 40 años, o el Kut Yosef, dicen lo siguiente: en Bichlal Bishul Bekli Shlishi. Kli Shlishi, ellos consideran que es del primero al segundo, del segundo al tercero, sin importar la temperatura del tercer Kli, y en ese sentido no hay ningún problema de cocción, incluso que el elemento que esté en el Kli Shlishi esté por encima de los 45 grados. ¿Preguntas hasta aquí? Rav. Sí. O sea que en Kli Shlishi se podría hacer la sopa, lo que hablaste al principio de las noodles, que son instantáneos. En Shabbat, hablas de agarrar los noodles en Shabbat, la maná jamá en Shabbat. Sí, sí, señor, con la jamá. Nagid caja. De alguna manera se puede decir que sí. Ahora, no sé exactamente si va a llegar a una temperatura suficientemente caliente, debido a que para que la maná jamá esté lista, tiene que, por lo general, se acostumbra a agarrar agua directamente de Kli Rishon, de la pava. O sea, pusiste agua a hervir y de ahí directamente le tiras al recipiente de la maná jamá, lo cierras y esperas el tiempo que hay que esperar. Si pasas de Kli Rishon a Kli Sheni y de Kli Sheni a Kli Shlishi, y de ahí vas a poner agua en los noodles, o dentro del Kli Shlishi vas a meter los noodles, tengo dudas si va a estar listo para comer. ¿Por qué? ¿Y por qué te dije que tienes que pasar del primero al segundo, del segundo al tercero, y de recién ahí a poner? Porque es lo que nos lleva a la halajá siguiente. ¿Por qué? Porque si yo paso del primero al segundo y del segundo tiro directamente a los noodles, eso no se considera Kli Shlishi. Se llama Egui Mikli Sheini. Es verter el contenido del Kli Sheini dentro de los noodles. Y Egui Mikli Sheini, hay machloket si se considera como Kli Shlishi o como Kli Sheni, sobre todo en elementos que se cocinan con facilidad. La mayoría de los poskim, más que nada, Ashkenazim, que por lo general en este tipo de cosas los poskim Ashkenazim tienen tendencia a leachmir, a utilizar o a decir mahumbrot. En ese sentido, incluso los poskim Ashkenazim permiten y dicen que Erui Mikli Sheni se considera como Kli Shlishi. Hay poskim de todas maneras que dicen que Erui Mikli Sheni cocinan algo, pero de todas maneras no había problema. Quiere decir que le maasé, si quieres preparar la maná jamá en Shabbat, podrías agarrar agua del Meijam al vaso de Seder y de ese vaso tirar sobre la maná jamá y rezar de que salga bien, o comprar algo que sea un poco más sano y más rico de enero el Shabbat. Gracias. Ya fe. Entre otras cosas, lo que nos lleva a esto es la preparación de, por ejemplo, café shahor o shokoham, cacao caliente en Shabbat o café shahor. El café shahor, o lo llama también en hebreo, lo llaman bots, el barro, es café que pasó por un proceso que se llama kalui, kliá. Kliá es el tostado del café. El café, como se hace, una vez que se tuestan los granos de café, se muelen y están listos para utilizar. Ahí, la pregunta de los poskim es, ahí, ¿acaso la kliá, el tostado de los cafés, se considera como cocción o no?
Si se considera como cocción, queremos decir que el elemento ya está cocido completamente. Y en bishul, ajal bishul. Si se considera como que no está cocido completamente, si se considera que está, Víctor, retomo la palabra, reformulo la frase. Vamos a tener diferencias. Si el café tostado se considera como bishul, bishul es en líquido, o como afiá. Afiá es cocción en elementos calientes como en un horno. Bishul, ajar bishul, en elementos líquidos, cocción después de cocción. Si algo fue cocinado por medio líquido, sabemos que hay cocción. ¿Por qué? Porque dijimos que todo agua que se enfría, cuando lo volvemos a calentar, se considera agua, que estamos cocinando agua nuevamente. Pero si por otro lado decimos que el tostado del café, de los granos del café, es afiá, mejor que si hay bishul ajar afiá o no. Si algo que fue horneado, le podemos tirar agua y decir que ahora estamos cocinando, o se considera que no hay cocción ahí. Seder, le más hace, y para no volvernos locos con este tema, café shahor, lefi sfaradim. Pueden poner café en el vaso, una cucharada de café en el vaso, y abrir directamente el meijam sobre el café. Ashkenazim, debido a que hay mafloket en el tema, agarran kli sheini, agarran agua del meijam, en un tercer vaso tienen solamente el café, y del segundo vaso de kli sheini tiran sobre el kli shlishi. Sobre el kli shlishi se considera, como dijimos antes, que egui mi kli sheini es como kli shlishi y no cocina. Najón, que ese tipo de café tiene mucho menos gusto, y el café mismo flota, pero entre otras cosas es una de las únicas posibilidades que tienen Ashkenazim cómo preparar café shahor en Shabbat. Café names, lo que nosotros llamamos hoy en día Nescafé. El proceso de preparación de café implica que nosotros tomamos, que se prepara el café mismo, se llega a una temperatura muy, muy baja, se congela ese café, le dan un golpe y se revienta en los pequeños granos de café que vemos en el frasco de Nescafé. Quiere decir que eso es café que ya está hecho. Y ese es café que está cocido y es café que tuvo agua y todo. Con lo cual, a ese café, incluso Ashkenazim pueden ponerle agua, poner ese café en el vaso y agregarle agua. Mejor, los Ashkenazim son más complicados, pero lo pagan más barato en Elul, diciendo solamente una semana de Slijot, a diferencia de los Faradim que pagan 40 días. Cada uno sabe en dónde gana de una u otra manera. El malazot. Pero por otro lado, si viene más allá de lo que decimos, de que son más complicados en otro lado o no, en todo lo que tiene que ver con el frío, por ejemplo, los Ashkenazim son mucho más mekelim, mucho menos complicados que los Faradim. La explicación mía a por qué pasa esto es una explicación técnica de dónde vivían los Ashkenazim y dónde vivían los Faradim. Los Faradim que vivían en las zonas cálidas de Israel y todo lo que tiene que ver el resto de los países árabes, estaban mucho más acostumbrados a tener calor. Con lo cual, si alguno llegaba un momento de frío o que hacía frío en algún momento, observen cuántos días de frío podía haber en el año ya para que se vuelvan locos permitiendo o no permitiendo. A diferencia de los Ashkenazim, que vivían en zonas durante meses completos podían estar más dentro de la nieve. Sobre todo si alguien ve las zonas de Polonia y todo Rusia, que pueden pasar 3, 4 y 5 meses en una temperatura menor a 10 y 15 grados bajo cero. Con lo cual, si no permitían o no buscaban eterim o no buscaban una forma de comportamiento para enfrentarse al frío, podían llegar a correr riesgos de muerte.
una persona que se queda en el invierno a una temperatura de menos 15 grados bajo cero o menos 20 grados bajo cero, pues puede congelarse. Lo vemos entre otras cosas, por ejemplo, en Ilhot Tfilah, y esto lo trae a Mishnah Berurah. A Mishnah Berurah, el Hafetz Haim vivía en Bielorrusia, y nosotros sabemos que según la halajá está prohibido rezar con guantes, excepto estos días que hay un permiso especial para esos que todavía utilizan guantes en la época de corona, guantes descartables o guantes de temperatura, lo que sea. Está prohibido rezar con lo que se llama Batei Yadayim. Batei Yadayim son guantes, el amá, que la Mishnah Berurah permite rezar con guantes, a sabiendas de que si una persona, Hasbe Shalom, se quitaba los guantes, se le podían congelar los dedos y se le pasó en un golpe, podía perder el dedo. O como trae la Mishnah Berurah en Alajot de Erev Shabbat, la época del frío, que acostumbraban solamente a quitarse los zapatos o quitarse las botas en Erev Shabbat, pues ahí cambiaban la ropa. ¿Por qué? Porque debido a que hacía tanto frío, mantenían el pie caliente completamente durante casi una semana con el mismo tipo de media o de ropa que utilizaban para calentarse. Higiénico o no higiénico es una discusión, pero lo trae como udal, lo trae como un elemento que así se comportaban. Así que en ese sentido hay diferencias para el otro lado, que los Sfaradim son más complicados que los Ashkenazim. Resumiendo, con respecto al tema de preparación de café, Ashkenazim acostumbran a preparar, según la cita de Ramos Feinstein, que vivía en Estados Unidos, dijimos, en Kli Shlishi. Sfaradim, no hay ningún problema, pueden abrir el agua caliente directamente sobre el café y preparar el café Shahor. Una de las citot de los Sfaradim de Aruch HaShulchan trae que queda terminantemente prohibido preparar café en Shabbat, incluso en Kli Shlishi, porque es un tipo de cocción. Quien va por el Aruch HaShulchan, mejor no toma café en Shabbat. Con respecto a cacao o café Nescafé, no hay ningún problema, dijimos, porque son elementos que ya fueron preparados y con un proceso especial ya fueron cocidos y llega al polvo o lo que conocemos hoy en día. El último tema que vamos a ver, la última halajá que sale de todo esto, ¿cuál es? El din de la matzeket. La matzeket es el cucharón de la sopa. Lo nombramos este tema hace un par de semanas con el tema de comer de la sopa en Shabbat. ¿Qué tipo de kli que se considera el plato de sopa? Si es kli sheni, kli shlishi. Lemaase, beseder, lemaase, la matzeket, el cucharón de sopa. Hay el Kut Yosef que trae, que es como Kli Sheni. Debido a que entra en la sopa, se considera como Kli Sheni. Y en el momento en que la sopa llega al plato es Kli Shlishi y no hay ningún problema todo lo que tiene que ver a aquellas personas que agregan shkedei mará, crutonim, pedazos de pan, lo que sea dentro de la sopa. Incluso aquellas personas que agreguen fideos dentro de la sopa no va a haber ningún problema debido a que ya la sopa es Kli Shlishi. Y Kli Shlishi, algo que se cocinó ya en el Shabbat, como dijimos al principio del Shiur, no hay ningún problema. Hay quien dice que, más que nada, Poskim Ashkenazim, nuevamente decimos, dicen que el cucharón es considerado como Kli Rishon Lejumbra y no utilizarlo. En el momento en que Kli Rishon, perdón, no quiere decir no utilizarlo, en el momento en que utilizamos la sopa de Kli Rishon, sacamos la sopa con el cucharón, el Kli Sheni es directamente el plato. No hay problema, solamente que hay que entender que esa persona que utilice el plato como Kli Sheni tendría un poco más de problema para poder poner o permitirle poner shkedei mará o crutonim adentro del plato, pero para comerlo no hay problema porque la cuchara ya es Kli Shlishi, así que no hay problema. De todas maneras, hay quien dice, a Hazon Ish trae la cita de que si el cucharón queda dentro de la olla durante un buen tiempo, debido a que el metal se calienta, el cucharón se considera, ya que se convierte en Kli Rishon y
pierde todo el tema de el din de Kli Sheni y no nos salva en ese sentido. ¿Preguntas hasta aquí? Pregunta. Todo claro. Sí, digan. De a uno, pero sí. Rafa, Sí. pregunta. Sí, sí. En el caso, en mi caso, o en el caso del cucharón, yo tengo para preparar café el mijam, un vaso y mi vaso de café. ¿Qué pasa? Yo tomo agua al vaso del Kli Rishon y preparo mi café. ¿Qué pasa con el agua que queda? Si quiero preparar un segundo vaso, ¿qué pasa con el agua que queda? ¿Puedo inmediatamente o qué pasa si el vaso quedó en un sitio por unos segundos y quiero volver a echar agua del Kli Rishon? O en el caso del cucharón, sí, saqué el cucharón de la sopa y serví y no volví a introducir el cucharón dentro de la sopa, lo dejé por fuera y todavía tiene líquido o sopa adentro, ¿lo puedo volver a introducir a la sopa? Ya sé. Con respecto a eso, primero y principal, no te olvides que Sfaradim preparan café directamente, ponen una cucharada de café y abren, sea una cucharada de café y abren agua acá, directamente. para Ashkenazim, ¿qué? Para aquellos Ashkenazim que utilizan un Kli Shlishi, la mayoría de los poskim dice que las gotas esas que quedan en el vaso del medio a nadie le importan. Con lo cual es como si no estuvieran ahí. No es que estoy calentando ahora. Hay quien quiere decir que esas gotas que me quedan, ya tengo que cambiar el Kli para no cocinar esas gotas. Ya es demasiado Humbrot una sobre otra y nosotros tratamos de no utilizar Humbrot, sobre todo una para encima de Kitur. No volverse locos, no habría ningún problema. Lo mismo pasa con el cucharón. Nadie te obliga a secar el cucharón entre una sopa y otra, entre un plato y otro plato que sirves a la gente. Las gotas que quedan ahí, lo que se llama, se puede llegar a decir batil, agav, ruba, se cancelan dentro de la cantidad general con la cual está en la sopa, con lo cual no me importa. Yo no estoy buscando comer esas gotas específicamente, estoy buscando agarrar la cantidad de sopas que como. ¿Ceder? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, Rav, ¿chocolate ya es considerado cocinado o no se puede derretir en Shabbat, aunque sea en Kli Shlishi? El chocolate pasa a un tipo de cocción, pero la pregunta es cómo vas a cocinar chocolate. Cocinar chocolate dentro de ponerlo a calentar en agua para que se derrita, en Shabbat es una cosa, a menos que me quieras decir que hacer un chocolate caliente, pero tampoco habría problema. Sí, no. ¿Por qué? Porque el chocolate pasa un proceso de cocción para llegar a ser lo que es chocolate. Ah, bueno, sí, ok. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, Raf. Sí. En el caso de que yo quiera utilizar el calor, o sea, ¿puedo calentar los kelim que vaya a utilizar para utilizar un keli sheni, un keli shlishi, o mejor dicho, calentar el keli sheni con agua de keli rishon, vaciar el contenido y echar ahí otra vez el keli rishon, del keli rishon? Bekitsur, todo lo que tú quieres hacer es calentar el Kli mismo para que el Kli Sheni no esté frío, ¿no, Juan? Exacto. ¿Eso no es posible o es posible? Fíjate lo que estás haciendo. Todo lo que tú quieres hacer es buscar que el agua que llegue del Kli Rishon al Kli Shlishi tuyo esté lo más caliente posible. Por lo cual, lo que tú dices que quieres no es que estás utilizando el agua para pasarlo de Kli Sheni a Kli Shlishi, sino que estás utilizando el agua de Kli Rishon para calentar directamente el Kli Sheni. ¿No, Juan? Sí, y vaciarlo y después echarle de keli rishon para que me quede el keli sheni más caliente que un keli sheni normal. Todo el tema de Kli Sheni es que toda la idea de Kli Sheni es que la temperatura de Kli Sheni
es menor al contenido que voy a poner en el Kli Rishon para pasar de ahí a un Kli Shlishi. Nuevamente, la pregunta es en qué lo quieres utilizar. ¿Lo vas a utilizar en algo que sí o sí necesitas Kli Shlishi o lo vas a utilizar en algo que no te molesta que sea Kli Sheni? Bueno, no, solamente me surge la pregunta, no. No, no hay problema, la pregunta es válida. La pregunta es válida. Yo sigo La las pregunta es- costumbres sefaradí y pues lo coge el Kli Rishon. Mejor. Pero simplemente No, me no, la curiosidad. pregunta es, a nivel alágico la pregunta es válida, la pregunta es aceptable, pero no se olviden que en Shabbat la mayor cantidad de preguntas depende para qué lo quiero hacer. Siempre tomamos el mismo ejemplo. Si tengo una quedará, tengo un recipiente y tengo ahí adentro pistachos y castañas y almendras, y yo quiero comer solamente los pistachos, y corro con la mano, meto la mano y corro el resto de las cosas para llegar a los pistachos, no es lo mismo que si yo meto la mano y corro las almendras porque me molestan las almendras. ¿Mejor? Es la diferencia entre borer y no borer. Borer es cuando quito algo porque me molesta, quito lo que me molesta, o cuando no es borer, cuando quito en el camino que estoy llegando a lo que yo estoy buscando, a lo que yo busco, que son los pistachos. No busco las almendras, sino que busco los pistachos. Si meto la mano y corro las almendras, de alguna manera, por decir así, ¿qué me importa si corrí o no corrí las almendras? Yo quiero llegar a los pistachos sí o sí. Pero por otro lado, cuando corro las almendras, porque las almendras me molestan para llegar a los pistachos, estoy haciendo una transgresión, es borer. Y ese es el tema de Merejet Machshevet Asrat Torah. El pensamiento es lo que me determina si hago algo permitido o algo que no está permitido en Shabbat. Calentar el segundo kli, para volver a poner nuevamente agua ahí y pasar a un Kli Shlishi, por un lado tú me estás diciendo, quiero convertir el Kli Sheni en Kli Rishon. El ama, que debido a que estoy tomando agua del Kli Rishon, el Kli Sheni nunca va a llegar hasta esa temperatura, porque no tiene un fuego que lo caliente de por sí. ¿Mejor? Pero por otro lado, lo que está pasando es que cuando vuelvas a poner agua en el Kli Sheni, el Kli Sheni ya está caliente. El Kli Sheni ya está caliente y lo que estás haciendo es intentar mantener la temperatura alta. Por otro lado, hay un problema. Cuando yo quiero preparar varios vasos de té, y vuelvo a la pregunta del llamado de antes, ¿cuál es? Preparo el primer vaso, agarro agua, preparo el primer vaso de té. Vuelvo a agarrar agua, preparo el vaso de té. Vuelvo a agarrar agua, preparo el vaso de té. Cuando preparo el tercer vaso de té, el Kli Sheni está mucho más caliente. ¿Ceder? O té o café, depende de los que nacimos Faladim. ¿Ceder? El vaso el Kli Sheni en el tercer té o café que estoy preparando está mucho más caliente que el primero. ¿Mejor? Pero ¿cuál fue mi intención? Mi intención no fue calentar el Kli Sheni. Mi intención fue llegar al Kli Shlishi. Y ahí cambia la diferencia. Si mi intención es calentar el Kli Sheni para que esté más caliente y para poder preparar un té, no es lo mismo que si mi intención es preparar el té y en el camino se me calienta un vaso. ¿Ceder? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, toda rabá a todos. ¿Beseder? תזכה למצוות רב, בסדר, יאללה, להתראות. שבוע טוב רב, תזכה למצוות, להתראות. כל טוב. Muchas gracias, Baile, a todos. No hay por כל טוב.